Buenas tardes, profe, ¿cómo me Buenas encuentra? tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Pues, profesora. Buenas tardes, el día, Buenas tardes, profe. buenas tardes. El día de hoy iniciamos primero con el tema de estequiometría, que es el tema que sigue a lo que estamos viendo, y faltando 20 minutos realizamos el quiz. ¿Listo? Entonces, sin más preámbulos, iniciemos. Recuerden que el quiz es de teoría atómica, configuración electrónica y números cuánticos. En esta, bueno, no voy a tener unas diapositivas, ¿sí? Una pregunta, ¿no vas a dar espacio para resolver dudas? O sea, ya vamos a continuar con el nuevo tema. No, por supuesto que no. Todas las dudas, básicamente se las dejé durante toda la semana, después de que les dejé el taller, la explicación del taller y demás. Muchos me hicieron preguntas, pero muchos no, como 3 sobre el tiempo, contesté las que pude, pero no pude responder más preguntas porque estoy ocupada en otras clases. Acabo de salir de una clase y ya entro con ustedes. Ok, profe, no importa. ¿Listo? El tema que viene ahorita es estequiometría y es un tema que se va a evaluar la semana que viene o a más tardar la siguiente. Entonces, les dejo primero aquí esto. Porque me dicen por ahí que hay personas que de pronto no tienen energía y demás para que puedan, mientras tanto, ojalá les llegue la energía para que puedan resolver el quiz, porque es de única presentación. Única oportunidad para presentar hoy. El quiz se resolverá en Teams. Entonces, para hablar de estequiometría, antes de definir qué es la estequiometría, necesitamos algunos conceptos como claves. El primer concepto es definir qué es una reacción química, aunque nosotros ya obviamente hemos hablado de esto de las reacciones químicas. Y recordemos que una reacción química es una transformación. ¿Listo? ¿Una transformación de qué? De una sustancia que se va a convertir en otra completamente diferente. Las reacciones químicas se caracterizan porque se pueden escribir a través de una ecuación. Las famosas ecuaciones químicas son como una representación casi que matemática, ¿sí? Una representación simbólica de cada uno de los reactivos y productos que hacen parte de las sustancias o las sustancias que se van a transformar. Entonces, en una ecuación química, nosotros vamos a tener diferentes actores. Entre ellos, voy a colocar aquí un ejemplo de la formación del agua. Entre ellos están los famosos reactivos que se escriben siempre antes de la flechita. ¿Listo? Esos son los reactivos. O lo que está después de la flecha se convierte en productos. Hay símbolos como la flecha, que justamente significa como producir. ¿Qué se está produciendo? O el más, que significa, en el caso de los reactivos, reacciona con, o si están los productos, simplemente es un resultado de la reacción generada. También tenemos dos tipos de números. Un tipo de número es el que está aquí como símbolo pequeño, esos famosos subíndices que me están indicando son la cantidad de átomos, por ejemplo, en este caso de oxígeno, o en este caso la cantidad de átomos de hidrógeno. Y los coeficientes estequiométricos, que son los números grandes, que están siempre al lado izquierdo de una letra que representa un elemento, son, bueno, esos coeficientes estequiométricos representan es como el número de moléculas que tengo. Entonces aquí yo puedo decir que tengo 2 átomos de oxígeno y una sola molécula de O2. Aquí tengo 2 átomos de hidrógeno
pero como tengo 2 moléculas de H2O, seguramente voy a tener en total 4 átomos de hidrógeno. Entonces aquí son los famosos reactivos, los famosos productos. Lo mismo ocurre aquí. Tengo 2 átomos de hidrógeno, 1 átomo de oxígeno y 2 moléculas de agua. ¿Listo? ¿Vale? Ahora, hay diferentes tipos de reacciones químicas, gracias. Hay diferentes tipos de reacciones químicas. En química inorgánica especialmente podemos encontrar 4. En química orgánica se parecen mucho también. Entonces, este tipo de reacciones las voy a nombrar cada una. Las primeras son las reacciones de síntesis o reacciones de adición. Las reacciones de síntesis se caracterizan porque prácticamente, o de adición como su nombre lo dice, porque se suman 2 reactivos para generar un solo producto. Por ejemplo, A más B, A más B produce la sustancia AB. Es decir, a partir de 2 reactivos diferentes, genero un nuevo producto, que es prácticamente la unión de esos 2 reactivos. Esas son las famosas reacciones de síntesis de adición. Un ejemplo, el hierro que reacciona con azufre y forma sulfuro de hierro. Ahora, otro tipo de reacción es una reacción inversa a las reacciones de síntesis o de adición, que son las reacciones llamadas así reacciones de análisis o descomposición. ¿Okay? Las reacciones de descomposición, como les digo, son contrarias a las reacciones de síntesis. Ustedes a partir de un solo producto pueden obtener más de un reactivo. Por ejemplo, yo tengo aquí la hidrólisis del agua. Tengo 2 moléculas de agua que van a producir 2 átomos de hidrógeno con 2 átomos de oxígeno. Aquí coloco este 2 para balancear la ecuación. Vamos a ver aquí el término, esto es para introducirnos, esto vamos a ver de esto. Vamos a ver también un poco de estados de oxidación para introducirnos al balanceo por tanteo y el balanceo por óxido-reducción, que son fundamentales para hablar de estequiometría. Ya tenemos 2, reacciones de síntesis, reacciones de descomposición. Otro tipo de reacción que uno puede llegar a encontrar son las reacciones de desplazamiento o sustitución. Como su nombre lo indica, en otras palabras, los elementos se intercambian entre sí para generar nuevos productos. Por ejemplo, yo tengo AB más C, que produce en este caso, por ejemplo, AC más B. Se han intercambiado las posiciones de los átomos para generar productos diferentes. Tenemos el ejemplo cloro gaseoso más bromuro de sodio, que me va a producir cloruro de sodio más bromo gaseoso. Eso sería un ejemplo. Y la última serían las reacciones que son igualitas a estas, pero un poquito más complejas, que son las de doble sustitución o doble desplazamiento. Entonces aquí en este caso, por ejemplo, tengo yo AB, lo hago reaccionar con CD y ahora produzco AC más B y D, como ejemplo. ¿Ok?
Un ejemplo para ustedes, el nitrato de plomo reacciona con 2 moléculas de yoduro de potasio y ahora produce yoduro de plomo por un lado y nitrato de potasio por otro lado. Se intercambiaron prácticamente el nitrato con el potasio, el yodo con el plomo. Esos son los 4 tipos de reacciones que uno puede llegar a encontrar. ¿Cómo vamos hasta ahí? Lo que les he dicho. ¿Sí están por ahí? Sí, profe, bien. ¿Bien? Vale. Sí, profe. Gracias. Entonces, bueno, ahora otro tema que también es importante tocar antes de hablar de estequiometría, para poder, bueno, el tema de estados de oxidación se hace para 2 cosas. La primera, normalmente es para entender cómo es una molécula neutra y seguramente para hablar de nomenclatura o cómo se pueden escribir las fórmulas moleculares de las sustancias. Y la otra es para hablar del balanceo, especialmente por óxido de reducción, que se usa en estequiometría. El balanceo en estequiometría es fundamental. Entonces tenemos aquí el famoso balanceo por óxido de reducción, el famoso balanceo por tanteo. El de óxido de reducción, insisto, depende de los estados de oxidación y yo no sé si ustedes recuerdan a los estados de oxidación. ¿Cómo calcular los estados de oxidación de una sustancia? ¿Alguien recuerda eso? No más o menos. ¿Más o menos? Profe, creo que, o sea, digamos, si teníamos 3 elementos, bueno, no sé si se llaman elementos, ¿no? Sí, Entonces, elementos o átomos. bueno, le teníamos que tomar unos numeritos de la tabla para Ajá. que eso nos diera 0. Ajá, Pues eso, algo así. bueno, sí, es algo así, pero no me acuerdo bien, profe. Entonces, como les digo, los estados de oxidación son importantes calcularlos, sobre todo cuando uno va a estudiar balanceo por óxido de reducción. Y como lo vamos a hacer, pues primero es necesario recordar cómo calcular los estados de oxidación de las moléculas. Entonces, calculémoslo. Para los estados de oxidación hay como lo que yo les decía, uno se puede basar perfectamente en la tabla periódica. Ustedes pueden usar la tabla periódica para hablar de los estados de oxidación. Pero también podemos seguir una serie de reglas que, sabiéndolas usar, como que nos facilitan un poquito la vida al hablar de esos estados de oxidación. Entonces, miremos entonces, ¿qué son los estados de oxidación? Recuerden que yo aquí no tengo unas diapositivas como tal, entonces es importante que ustedes apunten lo que les estoy diciendo. O vuelven a ver el video de la clase y pues si quieren. Entonces primero, los estados de oxidación son como una carga eléctrica hipotética que tiene un átomo cuando está formando un compuesto. Esa sería como la primera definición. Una carga eléctrica hipotética que tiene un átomo cuando está formando un compuesto. Lo siguiente, hay una especie de reglas que junto con la tabla periódica, vayan buscando en su tabla periódica dónde están ubicados los estados de oxidación, nos pueden ayudar a calcular esos estados de oxidación. Entonces la primera regla dice, yo la dicto, ustedes la copian por favor.
¿Listo? Dice, el estado de oxidación de un átomo puro siempre es cero. Entonces, un átomo puro siempre tiene estado de oxidación de cero. El átomo puro me refiero a cuando está solo. Sí, un átomo puro quiere decir, por ejemplo, el elemento solito. Hierro, sodio, cloro, yodo, aluminio, ¿listo? Entonces, un átomo puro sencillamente es un átomo que está solito y siempre va a tener un estado de oxidación de cero. Siguiente regla. Los elementos alcalinos, es decir, los elementos del grupo 1, siempre van a tener estado de oxidación más 1, ¿ok? Ahora, tercera regla. Los elementos del grupo 2 siempre van a tener estado de oxidación más 2. Profe, disculpa, me quedé en... Se me fue el internet y me quedé en los del grupo 2. Los elementos del grupo 2 tienen estado de oxidación más 2. Cuarta regla. El oxígeno casi siempre tiene estado de oxidación de menos 2, con excepción de los peróxidos. El oxígeno tiene estado de oxidación, casi siempre tiene estado de oxidación menos 2, con excepción de los peróxidos. En el caso de los peróxidos, no tiene estado de oxidación menos 2. Eso dependerá, normalmente tiene menos 1. Siguiente. Quinta. El hidrógeno tiene un estado de oxidación cuando está junto a los metales de menos 1. Y el hidrógeno con no metales tiene un estado de oxidación de más 1. ¿Listo? Y última regla, sexta. Los halógenos que se combinan con metales
tienen estados de oxidación negativos. Bueno, ahora hagamos algunos ejercicios para poder aplicar estas reglas. ¿Ya las copiaron? Sí, señora. Sí, profe, sí, señora. Gracias, perfecto. Pues hagámosle. Vamos, bueno, empiezo yo con algunos de estos ejercicios. Empiezo con uno sencillo, el NaCl. Tengo dos elementos, el cloro y el sodio. Para el sodio, revisen qué posición de la tabla periódica está. Yo sé que está en el grupo 1 de la tabla periódica y como consecuencia esta es la segunda regla que dice que todos los elementos del grupo 1 tienen estados de oxidación más 1. La suma algebraica de ambos estados de oxidación debe dar 0. O sea que el estado de oxidación que le falta al cloro es menos 1 para que más 1 y menos 1 finalmente les dé 0. ¿Hasta ahí bien? ¿O tienen alguna duda? Sí, señora. Bueno. Siguiente. Hagamos otro ejemplo. HBr. ¿Cuánto debería ser el estado de oxidación del hidrógeno y el del bromo? 1. El del hidrógeno es El del hidrógeno es más 1 sí, más uno. y el del bromo Menos 1 para que dé 0. y más 1 y menos 1 les va a dar 0. Si se cumple, lo primero que ustedes deben revisar es si el estado de oxidación del hidrógeno y del bromo en la tabla periódica sí exista. Es lo primero que ustedes deben confirmar. ¿Existe? Sí, señora. Bien. Si existe, entonces no tenemos ningún inconveniente. Porque no le podemos, por ejemplo, anotar al bromo menos 2, primero porque no nos cuadra y segundo porque no existe el menos 2 para el hidrógeno. Recuerden la regla 6 que decía que los halógenos cuando están al lado de no metales tenían estados de oxidación negativos. Y la regla 5 que decía que el hidrógeno cuando estuviera al lado de un metal tiene estado de oxidación más 1. Y como para que lo tengan en cuenta. Siguiente. H2SO4. Recuerden, el hidrógeno va a trabajar con más 1. El oxígeno va a trabajar con menos 2. Todo nos debe dar 0. Pero aquí hay unos subíndices que se deben tener en cuenta, este 2 y este 4, que solamente en estos casos específicos se están aplicando el 2 para el hidrógeno y el 4 para el oxígeno. Yo multiplico el 2 del hidrógeno por el estado de oxidación y me va a dar más 2. Multiplico el 4 del oxígeno por el estado de oxidación del oxígeno y me va a dar menos 8. 4 por menos 2 me da menos 8. ¿Qué número debería estar en el Más 6. Muy bien, ahora confirmamos si el más 6 existe en la tabla periódica donde está el azufre. Sí, sí existe, profe. Sí, profe, sí Le existe. colocamos, ok, perfecto, más 6. ¿Listo? 2 y 6 son 8, menos 8 les da 0. ¿Ya se están acordando más o menos de qué trataban los estados de oxidación?
Sí, ¿ya están recordando? Bueno, continuamos. De aquí en adelante los hacen ustedes. A ver, les concedo este. ¿En cuánto estaría el oxígeno, el sodio, el carbono? ¿Qué deberían hacer? ¿Lo puedo hacer? ¿Sí? ¿El qué? El hidrógeno, ese estaría en +1. Espere, ¿cuál hidrógeno? Está en sodio. El sodio, +1. ¿Ok? El oxígeno en -2. Bueno, el carbono está en +4. ¿Cómo Y hizo para que le diera 0? multipliqué el 1 con el 2, que me da +2, el -2 con el 3, que me da -6, y 2 más 4 me da 6, y que -6, pues 0. 2 y 4, 6, menos 6, 0. ¿Esto se entiende? ¿Cómo así si se entiende? Sí, Sí, Si señora. entienden el ejercicio. sí, señores. Ok. Hagamos otro. Uno sencillo. El agua. ¿Quién quiere? Yo, profe. Ay, Dale. yo quiero. Solo el agua. Sí, sí. Sería +1, -2. Y 2 por 1, más 2, menos 2, 0. Listo. ¿Quién quiere el siguiente? Yo, profe. Ok. Aquí, lo único que tienen que tener en cuenta es que este 2 afecta al nitrógeno y al oxígeno. Ya no voy a tener un nitrógeno, sino 2. Ya no voy a tener 3 oxígenos, sino 6, porque 2 por 3 son 6. ¿Cómo les quedaría? Profe, ¿Sí? ¿el PB qué es? Perdón. Plomo. Plomo. Ok. Sí, vas a usar el nitrógeno con el mayor estado de oxidación. Profe, sería plomo +2, NO sería N2O6, ¿sí? O se Bueno, ok. multiplica después. Plomo más 2, Ajá. oxígeno. Oxígeno -6, ¿sí? Ok, pero ¿cuál es el estado de oxidación del oxígeno? -2. Muy bien. Y nitrógeno es Serían 3 por +5. 2 menos 6. Y este 2, También te multiplica, entonces sería -12. aquí Sí, sería 2 por 5 da 10. ¿Listo? Ajá. Y -12. Y 2 por 3, 6. Y 6 por 2, menos 12. Todo esto ya les da 0. Ok. ¿Sí, sí está bien? ¿Sí a todos les quedó así? ¿Lo intentaron? sí, señora. A ver, ¿quién más? Hagamos otro.
Esto es muy sencillo. A ver, ¿quién me colabora? Si nadie quiere, yo lo puedo hacer. De una. Entonces lo digo, profe. ¿Cómo? Lo digo. Es que, Sí, pues, sí. bueno, sabemos que el hidrógeno siempre va con +1 y el Ok, oxígeno con -2. ok. Eso lo multiplicaríamos y quedaría -4 más 2. Ok. Y ¿Y tenemos el que magnesio? magnesio, es que profe no lo encuentra en la tabla. Ah, no, ese es el manganeso. Es más Pues 2. ¿M qué? Sería 2 sí, igualmente. sí, o sea, Más 2. ¿Ya lo encontraste? no, profe, pero sí, o sea, si el magnesio tiene el +2, entonces serían pues +2, +2, 4, -4 sería 0. El Búsquelo en magnesio el está en el grupo 2 de la tabla periódica. Ah, sí, ya, estaba tan cerca. Sí, profe, sí lo tiene. Entonces se quedaría 0. Listo. Entonces esto sería 2 y 2 son 4, -4, 0. ¿Listo? Está bien, están bien. De pronto, si tengo esto, ¿cómo daría? Esa no tendría porque el hidrógeno trabaja con +1 y el potasio también trabaja con -1, lo que quiere decir que no existe. Este sí existe, es el hidruro de potasio. No, Sí, creo pero que no aplica la regla 5, profe. ¿Cómo dices? Ahí La trabajaría red. con -1. ¿Quién? Ah, no, El, pero el potasio. profe, Pero, pero, o pero, sea, pero es que los dos el potasio están es más trabajando uno. con el +1. El potasio está en el grupo 1 de la tabla periódica. No podemos quitarle el estado de oxidación, es +1. Les Pero es que el recuerdo, potasio. les recuerdo que en La la regla tabla 2, periódica, profe. una cosa así, la tabla periódica, ¿no? Por aquí están los metales, hasta acá. Por ahí en una orillita los metaloides y por acá los no metales. El potasio está por acá, el potasio es un metal. El hidrógeno con metales trabaja con -1. Sí, es la regla 5. ¿Listo? ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Vamos bien? ¿Listo? Perdón la muletilla, pero están ya listos, se ha entendido. Sí, ya, profe, ya. O sea que ya podemos pasar a hablar del siguiente tema, que es el balanceo de las ecuaciones. Les voy a colocar un último para que vayan pensando. ¿Cómo les quedaría?
Profe, el H sería más 4. Más 4. Pero ¿cuál es el estado de oxidación del hidrógeno ahí? 2. 2. ¿Existe un estado de oxidación 2 para el hidrógeno? No, No. eso. Es en la tabla. No, es 1. Ok. Pero ahí en qué cambia sería el del oxígeno. Pues ahí es donde ustedes tienen que dar una solución a eso. Ah, ya, el del oxígeno es menos 1 porque es un peróxido. Muy bien. Exacto. Aquí el oxígeno va a trabajar con menos 1 porque es el caso excepcional en el que el oxígeno se convierte o hace parte de un peróxido. Menos 1 y más 1, eso les daría menos 2 y más 2. Y esto daría 0. ¿Ok? ¿Sí queda claro? Pero en la mayoría de los casos, para serles sincera, vamos a trabajar con estados de oxidación de menos 2 para el oxígeno, porque casi siempre trabaja con ese estado de oxidación, casi siempre, pero cuando aparece un peróxido, todo cambia. Profe, ¿cómo diferenciamos un peróxido? Porque el estado de oxidación no les va a cuadrar nunca con menos 2, Ah, primero, ¿sí? Y segundo, siempre es cuando hay como exceso de oxígeno dentro de la molécula. Entonces ahí está el agua, por eso a eso se le llama el agua oxigenada, porque es la misma fórmula de H2O, pero con un oxígeno de más. Listo. Necesitamos hablar del balanceo por tanteo y por oxidorreducción, pero les recuerdo que estamos hablando de eso porque es necesario entender la estequiometría, ¿sí? Y la estequiometría es como, vamos a hablarla o vamos a entenderla como el cálculo de las reacciones, es decir, la manera matemática en la que podemos tratar todas las reacciones químicas. La forma matemática de las reacciones químicas. Es como el análisis cuantitativo entre lo que yo tengo de reactivos y lo que yo puedo producir. O, por ejemplo, lo que yo necesito de un reactivo para generar un producto. El primer paso, yo diría, para trabajar estequiometría es balancear la ecuación. Entonces, por eso voy a sacar el tema aparte del balanceo para recordarles cómo se realiza un balanceo por tanteo, cómo se realiza un balanceo por óxido-reducción. Voy a tomar el ejercicio más sencillo, el tema más sencillo de óxido-reducción para hacer balanceo. ¿Ustedes preparados? ¿Qué recuerdan ustedes? ¿Por qué creen que se da el balanceo entre ecuaciones? ¿Qué es eso del balanceo? ¿Ustedes qué creen que es? Para equilibrar las reacciones. Para equilibrar las reacciones, yo tengo, por ejemplo, A más B que produce AB. La idea del balanceo siempre va a ser intentar mirar que la cantidad de reactivos que yo tenga sea siempre igual a la cantidad de productos y que se cumpla una ley muy importante, que es la ley de la conservación de la masa. Entonces, la ley de la conservación de la masa me dice que tanto reactivos como productos deben conservarse, deben tener la misma cantidad. ¿Ok? Bien, entonces, el balanceo normal, el de tanteo, se empieza probando diferentes coeficientes. Les recuerdo que los coeficientes son los números que están aquí, al lado izquierdo normalmente de los átomos o de los elementos químicos. Entonces se empieza haciendo eso, se empieza probando diferentes coeficientes para intentar igualar los átomos que yo tengo en los reactivos con los átomos que yo tengo en los productos. Por ejemplo, voy a usar el clorato de potasio, que por seguramente una reacción de descomposición produce cloruro de potasio con oxígeno.
Esto es una reacción de descomposición, ¿verdad? De las 4 tipos que vimos. Ahora, uno puede en este tipo de reacciones cambiar todo lo que quiera los coeficientes, es decir, los números que están aquí donde estoy encerrando en rojo. Pero jamás puede tocar los subíndices. Esto no se toca. Ellos no cambian. Ya la molécula está allá. Porque si yo la cambio, le cambio el estado de oxidación y la molécula nunca va a ser neutra. Entonces, el consejo, porque sería un consejo, porque esto es como un jueguito ahí de hacer, por eso se llama portanteo, no es como una regla matemática que diga que tantos a un lado y tantos al otro lado, sino lo que yo debo intentar es verificar siempre que haya la misma cantidad de átomos a la izquierda que a la derecha. Ok, entonces cuando yo les doy el consejo para hacer balanceo por tanteo, pues yo digo, lo primero que ustedes deberían intentar balancear son los metales y los no metales, los elementos metálicos y los no metálicos, luego el oxígeno y finalmente el hidrógeno para ver si están bien balanceados. Entonces yo observo, parto la ecuación en dos y digo, el potasio, aquí hay un potasio a la izquierda y hay un potasio a la derecha, no tengo problema. Luego digo, hay un cloro a la izquierda y hay un cloro a la derecha. Tampoco tengo problema. ¿Ok? Pero veo que hay 3 oxígenos a la izquierda y solamente 2 a la derecha. ¿Qué hago? Esto me va a cambiar automáticamente la manera en la que yo voy a ver mi reacción. Yo tengo que buscar un número que haga que estos oxígenos se igualen. Y el único número, debido a que son impares, que encuentro es que yo aquí le pongo un 3 y me dé 3 por 2, 6, pero acá tengo solamente 3 oxígenos, así que tengo que poner un 2. 2 por 3, 6 y 3 por 2, 6. Pero cuando yo coloco este 2 acá, este coeficiente me afecta a todo el potasio, el cloro y al oxígeno. Entonces aquí me quedaría como 2. ¿Listo? ¿Está bien? Entonces mi consejo, primero metales, no metales, luego oxígenos y luego hidrógenos. En este caso, pues no tenemos hidrógenos, no hay problema. Siguiente. Ejemplo. Listo. Tengo a la izquierda y a la derecha carbonos, hidrógenos y oxígenos. Tengo que hacer que se balanceen. ¿Qué me aconsejan ustedes? ¿Qué coloco? ¿A un lado, al otro? ¿Qué hago? Primero contaría los carbonos. O sea, que balanceados Aquí hay con... 2 carbonos y acá Ya, ya. solamente hay 1, entonces le coloco un 2 acá. Luego seguirían los oxígenos. Ok. Allá hay 2 y Aquí luego allá hay... tengo 2 y acá tengo 2 por 2, 4 y 1, 5. ¿Qué hago? También se debe cambiar el H2O. Ok. Para eso me ayudo con el hidrógeno. Acá tengo 6 a la izquierda y aquí solo tengo 2. Si coloco un 3, ya me quedarían 6 hidrógenos a la derecha. Ahora volvamos a contar los oxígenos. 2 por 2, 4 y 3 por 1, 3. Sumo 4 oxígenos más 3 oxígenos me dan 7 oxígenos. Todavía no se puede. Aquí tengo que colocar un número que me dé 7. ¿Qué número creen que sirva para que me dé 7? Todavía no se puede. Toca volver a cambiar. Si existe, yo puedo usar un fraccionario. 7 medios. Y efectivamente eso me va a dar 7.
Yo me acuerdo de eso, pero eso solo es en ocasiones cuando no se puede seguir con el balanceo en las otras moléculas, ¿cierto? O pueden hacer esto. Colocar un 2 acá, el 7 acá, un 4 acá y el 6 acá. Y sigue estando igualmente balanceado si ustedes no quieren ver este fraccionario. Pero si no tienen problema con verlo, quedaría la ecuación así. Esta sería la mínima. O la siguiente podría ser así. Cuando yo balanceo una ecuación por tanteo o por oxidorreducción, o por lo que sea, siempre intento buscar que el balanceo sea lo más pequeño posible, porque si yo colocara esto así, le quito este 200, le quito este 2 y por ejemplo yo digo, aquí son 2000 y aquí también son 2000 y aquí le coloco 3000. Esto sigue estando balanceado, pero no con la mínima forma de hacer el balanceo. Entonces, la mínima forma de esta ecuación era 2, 2 y 3. ¿Listo? Por eso, la mínima manera de hacerlo sería así, pero si es permitido, si a ustedes no les gusta este fraccionario, entonces usan el doble. Sería 2, mire que aquí prácticamente es el doble. El doble de 1 es 2, el doble de 7 medios pues sería 7, el doble de 2 son 4 y el doble de 3 son 6. ¿Por qué sirve el 7 medios? Porque es como si yo tuviera 7 medios multiplicado por 2. 2 y 2 se cancelan y esto me quedaría un 7. 7 oxígenos. ¿Sí me dice entender? Sí, señora. Bueno, les voy a colocar otro a ver a ustedes. Recuerden que aquí la idea siempre es mantener la ley de la conservación de la masa y me ayuden ustedes a balancear por tanteo esta ecuación. ¿Cuánto les da? Solo hay que colocar un 2 en el producto. ¿Todos de acuerdo? Sí, Sí, señora. sí, señora. Este es mi producto, coloco un 2, revisemos, tengo 2 yodos, de oxígenos tengo 6 oxígenos, ¿listo? De hidrógeno tengo 2 hidrógenos. Esto hacia el lado izquierdo. Hacia el lado derecho, después de la flecha, tengo 2 hidrógenos, 2 yodos y 2 por 3, 6 oxígenos. La ecuación está completamente balanceada. ¿Vale? Siguiente, hagamos otra. ¿Cómo daría?
Profe, sería 2 en el segundo reactivo. Hierro, cloruro de hierro, creo. Ah, no, no. Ajá, Hierro y cloro. Serían 2 ahí. Y en el, fluoruro de hierro. y en el producto, en el último también 2. Sí. 2, 2. ¿Están de acuerdo? Revisen bien a ver si está bien. Sí, profe. Listo. Entonces tenemos un, un estaño, listo. El número de cloros, al lado izquierdo tenemos 4 y 4, 8. 2 por 2, 4, recuerden. Más 4, 8. Aquí tenemos 4 y 2 por 3, 6. 6 y 2 son 8. Bien. Hierros tenemos 2 y aquí también tenemos 2. Está bien balanceada la ecuación. Listo. Ahora, ya que se entendió la idea de lo que se debe hacer en una balanceo por tanteo, pues vamos a hablar del balanceo por óxido reducción, ¿ok? Si tienen alguna duda, por favor, de una vez, intentemos consultarla. ¿No? Bueno, entonces hablemos del balanceo por óxido reducción. Para el balanceo por óxido reducción sí es un poquitico más complejo que lo que acabamos de hacer aquí. Aquí simplemente es intentar jugar con los números hasta que logremos cuadrar izquierda, derecha. El balanceo por óxido reducción es más estructurado. Y voy a tomar un ejemplo para estudiar cada uno de los pasos que se realizan en este tipo de balanceo. Por favor, les pido que a las 30 me pidan que haga un stop para poder pasar al quiz, porque si no, no les queda casi tiempo. Iniciaremos por tarde a las 20. Entonces tenemos este ejemplo, Cl2 más cloro más hidróxido de potasio va a producir 3 cosas. Cloruro de potasio, clorato de potasio y agua. El balanceo por óxido de reducción se basa en los estados de oxidación. Es necesario saber calcular los estados de oxidación para poder hablar de este tipo de balanceo. Entonces, es útil no solamente cuando los estados de oxidación, bueno, cuando hay estados de oxidación que cambian en reactivos y productos, sino cuando de pronto la ecuación es muy grande. Ahora, si no hay un estado de oxidación que esté cambiando en reactivos y productos, pues podríamos decir que este tipo de balanceo no sirve. Aquí vamos a tener dos cosas, dos conceptos, que es el de oxidarse, que algo se oxida o que algo se reduce. Tengamos en cuenta que algo se oxida cuando pierde electrones. Y algo se reduce cuando gana electrones. Vamos a ver qué significa eso. Voy a hacer paso a paso. Entonces, primer paso. Lo primero que debemos hacer es asignar los estados de oxidación a nuestra molécula o a nuestra reacción. Entonces, voy a volver a escribir simplemente para asignarle los estados de oxidación. Entonces, recuerden el estado de oxidación de una molécula como esta diatómica o cuando el elemento está solito, siempre va a ser 0. Pero
0. Muy bien. Ahora el estado de oxidación del KOH. Aquí tenemos menos 2 más 1 y del potasio va a ser también más 1. ¿Listo? Esto toca copiarlo así rápido porque por eso hay que, digamos, hacer varios ejercicios para tener agilidad al sacar los estados de oxidación, que no es tan difícil. Saco los estados de oxidación ahorita de los productos, más 1, 3 por 2 menos 6, aquí entonces trabajaría con más 5 este cloro. Y más 1 el agua y menos 2 el oxígeno. Aquí yo puedo hacer la multiplicación y verificar que me dé 0, pero me importan los estados de oxidación primario, el 1, el 5 y el 2. 1, 5 y menos 2. Siguiente paso, 2. ¿Hasta ahí cómo vamos? ¿Hasta ahí cómo van? Por mi parte, bien, profe. ¿Solamente un estudiante? Yo Hasta ahí también. vamos bien, profe. Profesora. Bien, profe. Gracias. Siguiente paso, mirar qué elementos cambian de estados de oxidación y sacarlos en una especie de semirreacción. Entonces miremos que el cloro pasó de estado de oxidación 0 A 5. a 5 y también aquí está menos 1. ¿Sí logran verlo? Entonces coloquémoslo así. A menos 1, solo colocamos el elemento que nos interesa. Y el cloro nuevamente pasó de 0 a 5. A veces puede que sea el mismo elemento, como en este caso coincidencialmente son el mismo, o puede que no. Listo. Ya vemos, miramos o observamos cuáles son los elementos que cambiaron de estado de oxidación y vemos que es el cloro. El cloro pasó de 0 a menos 1 y pasó de 0 a más 5. Entonces, escribimos las semirreacciones y vamos a hacer un pequeño balanceo. ¿Salud? Vamos a hacer un pequeño balanceo de la siguiente forma. Ojo con esto. Voy a correr aquí los cloros un poquito más adelante. Entonces, ojo, si yo paso de 0 a menos 1, el número se hace más negativo. Esto quiere decir que la sustancia o el compuesto ganó electrones. ¿Ok? Y en la parte de abajo pasó de 0 a más 5, la sustancia perdió electrones. O sea que si gana electrones, la sustancia de arriba se oxidó, la sustancia de arriba se redujo, y la sustancia de abajo se oxidó. ¿Sí me hago entender con esto? No, profe, ¿Cómo dices? pero ¿por qué de 0 a menos 1 esto ganó? Sería porque. Oh, casi no le entiendo. ¿Me puedes repetir? ¿Por qué de 0 a menos 1 ganó electrones? ¿No sería que perdió electrones? El electrón se representa con un símbolo negativo. O sea que si una molécula tiene estados de oxidaciones muy, muy negativos, significa que está ganando electrones. Y si los tiene positivos, significa que ella está perdiendo electrones. Uno no puede decir que si tiene positivo ganó protones, porque los protones nunca salen del núcleo. Los que se mueven con facilidad son los electrones. Entonces, si en la recta numérica, este es el 0, estos son los números positivos y estos son los números negativos. Entre más negativo se haga, más ganancia de electrones tiene. Entre más positivo se haga, más pérdida de electrones tiene. Entonces, hacia acá se reduce y hacia pérdida de electrones se oxida. Recuerden que el electrón tiene un símbolo negativo, así como el protón tiene el símbolo positivo, el electrón tiene el símbolo negativo. Si una sustancia se hace más negativa, esa sustancia está ganando electrones.
¿Mejor? Sí, sí, señor. Pasemos a la siguiente etapa. Ya después de escribir las semirreacciones, resulta que yo tengo que balancear estas semirreacciones. ¿Cómo las balanceo? Pues si yo acá tengo 2 cloros a la izquierda, tengo que ponerle por obligación 2 a la derecha. Lo mismo acá. ¿Qué va a suceder? Que el 2 que esté abajo o el 2 que esté aquí al lado como coeficiente estequiométrico me van a afectar también al estado de oxidación o a los electrones. Entonces yo digo 2 por 0, pues me va a dar 0. Y 2 por menos 1 me va a dar menos 2. Lo mismo va a pasar aquí. 2 por 0 me va a dar 0. Y 2 por 5 me va a dar más 10. Porque tengo ahora 2 cloros al lado derecho. Ahora, ¿qué va a pasar? Cuando ustedes tienen esto, ustedes tienen que colocar en las esquinas. Tienen que, después de balancear las letras, pues vamos a balancear los electrones. Entonces yo les voy a colocar aquí. ¿Qué número puedo colocar aquí a la izquierda para que me dé esto un menos 2? Un 2. Un 2, pero negativo, ¿cierto? Menos 2 electrones. Lo voy a colocar el negativo acá para que lo noten. Menos 2 más 0 les da menos 2. Ahora, ¿qué número debo colocar aquí para que al restar les dé 0 a la izquierda? Si yo coloco menos 10 acá, menos 10 electrones, digo, 10 que tenía menos 10 me da 0. Y acabo de balancear la ecuación de dos formas, con los coeficientes estequiométricos y con los electrones. ¿Sí me hice entender o quedaron perdidos? Profe, se coloca el menos 10 y no más 10. Yo le coloco, ustedes le pueden colocar más 10E, así. Pero de todas maneras, el electrón va a tener una carga negativa. ¿Listo? Y eso es como si ustedes dijeran 10 menos 10 electrones. Listo, profe. Y por eso les da 0. Lo pueden colocar así o de la otra manera, yo los entiendo. Desde que no se confundan. Hasta Profe, ahí, ¿cuál es la más correcta para usted? la correcta es esta. Pero les quise colocar el negativo para que no se me confundan. Listo, profe. Gracias. Recuerden que siempre que diga E va a tener una carga negativa. Siempre que haga referencia a los electrones. Listo, ahí ya cumplí prácticamente 3 pasos. Ahí va el 2 y el 3 unido. Ahora, la siguiente tarea es tomar esa reacción que dice 2 electrones más el cloro 2 con estado de oxidación 0 que produce el cloro 2 veces el cloro con estado de oxidación. Este era menos 1, creo. Menos 1. ¿Listo? Y la siguiente reacción era cloro 2 que produce 2 cloros, pero ahora con estado de oxidación más 5. Y aquí voy a tener 10 electrones. ¿Qué va a suceder? Yo tengo ahora que balancear todo. Cargas y masas, pero entre ellos dos. Tengo que hacer que estas dos ecuaciones tengan la misma cantidad de electrones, casi que por obligación. Entonces yo sé que si yo agarro esto y lo multiplico por 5, todo por 5, voy a hacer que estos electrones, 5 por 2, 10, se vuelvan iguales a estos. Porque el objetivo final es cancelarlos. Vamos a ver cómo. Entonces voy a tener 10 electrones, vuelvo a reescribir la ecuación. Bueno, la puedo hacer acá. Voy a colocarla aquí enfrente. 5 por 2, 10 electrones. Más 5 por Cl2, pues daría 5Cl2. De estado de oxidación 0.
que producen 5 por 2, 10 cloros, menos 1. Y ahora esta de acá, esta pues no la multipliqué por nada, así que coloco cloro, produce, vámonos más para allá, cloro de estado de oxidación 0 produce 2 cloros más 5 más 10 electrones. ¿Cuál es el objetivo final? Hacer como una suma de estas reacciones. ¿Qué va a suceder? El siguiente paso es sumar las dos semireacciones. ¿Cómo las voy a sumar? Todo lo que esté igualito antes del igual se puede sumar. Todo lo que esté igualito después de la flecha, perdón, se puede sumar. Todo lo que esté en posiciones contrarias a la flecha se puede restar. Lo que quiere decir es que este cloro y este cloro tienen el mismo estado de oxidación, los puedo sumar. Pero este electrón y estos electrones están en posiciones opuestas, son idénticos, los puedo cancelar. Entonces los cancelo y me quedaría 5 cloro más el cloro que está acá, 6 cloros con estado 0. ¿Qué producen? Y acá no se repite, no hay más cloros menos 1. Tampoco hay cloros más 5, entonces quedan 10 cloros menos 1 más 2 cloros más 5. ¿Sí se fijan lo que acabo de hacer? Profe, tiene que ver con el estado de oxidación, ¿cierto? Si no tienen el mismo estado de oxidación, no se pueden No sumar se ni pueden restar. sumar ni restar, tienen que ser el mismo. Ok. Entonces, de aquí debería regresarme, es que yo tengo las diapos, entonces se queda raro, pero yo de acá debería regresarme y observar la ecuación original. La ecuación original decía cloro más KOH, ¿si la recuerdan? Más KCl, más KClO3, más agua. Y resalto por aquí los estados de oxidación del cloro, que son los que me importan. El resto pues ya ustedes lo pueden calcular. Ahora, ¿para qué me sirve esto? Porque voy a mi ecuación y digo, a cloro con estado de oxidación 0 le pongo un 6, porque aquí está, es lo que acabo de encontrar. Al cloro con estado de oxidación menos 1 le pongo un 10. Y al cloro con estado de oxidación más 5 le pongo un 2. A todo esto afecta a todo. Y hidrógeno ni KOH, yo no tenía nada de eso, así que yo miro si la ecuación está balanceada, ahora sí. Y si no, Profe, la termino de balancear por tanteo. Señora. es H2O. ¿Así? Perdón. Sí. Gracias. Entonces la termino de balancear por tanteo. Fíjense en ustedes que aquí haría falta algo como un 12 en el KOH y un 6, el resto ya, se supone que no lo debo mover, y un 6 en el agua. Y ya queda completamente balanceada la ecuación. Ustedes dirán, pues hoy sería más fácil si yo lo hago por tanteo. Habría que ver cuánto se demoran por tanteo, pero de todas maneras hay que seguir los estados de oxidación. Es otra manera de balancear. ¿Ok? Una pregunta. Sí. ¿Por qué al inicio, por qué solo tomaste el cloro y no otra molécula, o sea, por el potasio, por ejemplo? Porque son los que, o sea, ¿por qué no otro átomo? Porque el cloro es el que va a cambiar. Este cloro pasa de 0 a menos 1. Ah, Y el como no hay potasio no. nadie más, si no hay nadie más en los reactivos, pues pasaría del mismo cloro de 0 a más 5. Van a hacer ustedes otro antes de pasar al quiz. Recuerden los pasos. Primero,
sacar los estados de oxidación. Segundo, mirar cuáles son los elementos que están cambiando sus estados de oxidación. Siempre va a haber uno que se oxida y uno que se reduce. O sea, debe haber una pareja, necesariamente. Luego, escribo las famosas semirreacciones y balanceo los electrones y, por si lo necesito, la masa. El cuarto paso sería que yo haga que los electrones de las dos semirreacciones queden igualitas, que era lo que yo hice acá. Por eso multipliqué por 5. Procuré que esto, al multiplicarlo, quedara igualito a este. Quinto, hago la suma de las dos semirreacciones, recordando que lo que tenga el mismo estado de oxidación se suma idéntico, que lo que tenga diferente estado de oxidación no le va a pasar nada, que si están en el mismo lugar a la izquierda se suma y que si están en direcciones contrarias y son igualitos se restan. Y sexto, reemplazo los coeficientes que encontré, que son estos, a la ecuación general. ¿Listo? Y al final reviso si la ecuación ya está balanceada. Y si no, acabo de balancearla, me haría falta muy poquito para terminarla de balancear. Profe, una pregunta. ¿Sí? Usted la ecuación la puede, como lo digo, reducir más, o sea, todos son números pares, entonces puede partir toda la mitad. Entonces Sí, no puede sería llegar a ser 6 más cloro, chiquita. sería 3 cloro 2, 6 KH, KOH, sí, Sí, se puede hacer más pequeña, claro que sí. ok. Hagamos otra. ¿Ya copiaron los pasos? ¿Eso ya lo copiaron bien? Recuerden que no hay diapositivas. Ok. Vamos a hacer esta. Y quiero que la hagan ustedes. En 5 minutos les pregunto cómo van. Inicien, por favor. Ustedes pueden.
Me dicen si ya terminaron. ¿O cómo lo hicieron? Creo que pues yo no sé si voy bien. Si le quedó bien o no, vamos a probar. Primero, los estados de oxidación, saquémoslos de una vez. El manganeso, iniciando, ¿cómo les quedó? 2 menos 2. Más 2 Más menos 2. dos menos Luego, plomo, Más 4 menos 2, que es por 2, sería menos 4, igual a 0 y también queda balanceado por... bien. Después quedó más 1, más 5, menos 2. Ok. Sería más 1, más 7. ¿Les quedó más 7 este manganeso? Sí, señora. profe. Sí, señora, queda más 7. Y ahora aquí. 3 por 2 menos 6. Más dos queda el plomo. 2. El plomo queda con más 2. Y el agua más 1 menos 2. ¿Quiénes cambiaron? Es lo que yo quiero que... Magnesio y el Mira, plomo. El magnesio y el plomo, profe. el manganeso. Es manganeso. Manganeso. Eso. Manganeso más 2 pasó a manganeso, ¿qué? Más 7. Más 7. Bien. ¿Y quién más? El plomo de más 4 a más 2. ¿Cambió el nitrógeno o alguno de oxígeno? ¿Hubo hidrógeno? No, profe. No, profe. Entonces vamos a trabajar con ellos dos porque fueron los que cambiaron. Luego, ¿cuál era el paso? Saber si ¿Quién se reduce. oxida y quién se reduce? Balanceo la ecuación. ¿Se oxida? ¿Quién se oxida? El Manganeso. manganeso. El manganeso pierde electrones porque se hace más positivo, pasa de más 2 a más 7, entonces él se oxida. Sí, más 2 más 7. Y ese se reduce. ¿Listo? Ahora, los manganesos ya están balanceados. Como ustedes ven, no hay un manganeso a la izquierda, uno a la derecha, un plomo a la izquierda y uno a la derecha. Lo que yo tengo que balancear ahorita son los electrones. ¿Qué hago? Recuerden que el electrón siempre va a tener carga negativa. Colocar más 5. Les ayudo con este. Es como si dijeras 7 menos 5 da 2. 7 menos 5 da 2. Entonces, el plomo, ¿en dónde debería colocar? ¿Y qué número debería colocar? ¿A la Menos izquierda o a la derecha? 2 electrones negativos. A la izquierda, profe. Muy bien. A la izquierda 2 electrones. Todo esto acá no. Aquí sería como menos 2 más 4 te da más 2. Ya están, entre comillas, puestos los electrones, como deberían estar. Muy bien. Ahora, la idea es hacer que los electrones de esta semirreacción con los electrones de esta semirreacción sean igualitos. Entonces, debo multiplicar toda la semirreacción por un número específico. Este lo multiplico por 2 y este lo multiplico por 5. ¿Sí me hago entender? ¿Qué resultado da esto y qué resultado da esto? Entonces empiezo. Aquí da 2 manganeso más 2. Producen 2 manganeso más 7 más 2 por 5, 10 electrones. Y en la siguiente, ¿qué les va a dar? 10 electrones más 5 Ajá. plomos. Plomo más 4, ¿no? Ajá. 5 plomos más 2. Bien. Ya lo tienen, o sea, ya hicieron la parte más difícil. Ahora solamente es sumar. Entonces, 10 electrones y 10 electrones, bueno, hagámoslo con otro color. Cancela. Cancelo los 10 electrones porque están en posiciones diferentes a la flecha. Y del manganeso más 2 no hay otro, así que no vas ni a sumarse ni a restarse.
del plomo más 4, de ninguno hay otro. Entonces va a quedar 2 manganeso más 2, más 5 plomo más 4, producen 2 manganeso más 7, más 5 plomo más 2. ¿Qué hago luego? ¿Cuál es el final de esto? Volver a hacer la reacción con los nuevos balanceos y balancearla por tanteo. Hacer que la reacción la coloco acá. Donde está el manganeso más 2, pongo un 2. Donde está el plomo más 4, pongo el 5. Donde está el manganeso más 7, pongo un 2. Donde está el plomo más 2, pongo un 5 y verifico quién me falta por terminar de balancear por tanteo y listo. Ya lo tienen. Profe, usted dijo que a las 5:30 le dijéramos para que parara. Ya son las 5:30. Y realmente ya voy a hacer un stop. ¿Pero queda claro? Sí, señora. Sí, señora, profe. Sí, señora. Ahí verifican que puedan terminar de balancear por tanteo. No sé si tengan que acomodar algo más, pero dejémoslo hasta acá. Y pasamos al quiz. ¿Listos con calculadora, con lapicero? Lo único que deben escribir en el quiz, por favor, no me escriban un procedimiento. El quiz es abierto, entonces me escriben en la respuesta. No les va a aparecer nota porque yo soy, hasta que no entre y mire sus respuestas, no puedo verificar. No me van a entregar tampoco procedimientos, solamente respuestas. Tienen 20 minutos. No les doy 15 a pesar de que solo son 3. Tienen 20 minutos. Concéntrense, cero nervios. 20 minutos y les regalo 5 adicional para enviar la evaluación, o sea, 25. Si ya con eso no alcanzan, es decir, el que no de enviar, pues va a tener automáticamente 0, por favor, responsabilidad con eso. Lo desarrollan en 20, van escribiendo su respuesta solamente, no quiero un procedimiento y ya con esto le dan enviar. 2 segundos mientras ustedes son el grupo B, ¿verdad? Sí, señora. Ya les publico su evaluación. Su quiz, pues. Se entrega hoy, son las 5:36, esto es como las... A las 6 en punto se entrega, son 3 preguntas, por favor intenten optimizar el tiempo. Y lo dejo hasta las 6:05 para el envío. Creo que después de las 6 ya no pueden escribir más, solamente darle enviar, creo, ¿no? ¿Hasta las 3 y cuánto, profe? 6. Ah, ok. 6. ¿Ok? Tienen 20 minutos para desarrollar el quiz y lo voy a publicar ya. Me avisan cuando ya esté ya se pueden retirar de la llamada y se quedan solamente con la tarea. Ya, profe. Listo, profe, ya apareció. ¿Ok?